Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 al 4. Esta es la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti después de haber cantado, Señor, leído tu palabra, meditado en ella, Señor. Y venimos, Señor, con un gozo, Señor, que es superior, como decía el pastor, superior a cualquier gozo que podamos recibir en el mundo, Señor. Nuestras almas, Señor, están elevadas a ti, Señor, por tu Espíritu. Nos hemos acercado por tu gracia, Señor, a tu mesa, Señor, el día de hoy, para poder deleitarnos con tu Hijo Jesucristo, Señor, al ser expuestos a tu palabra, Señor, al ser animados en este día. Señor, te pedimos que en el nombre de Cristo puedas usar este mensaje, Señor, para animar a la iglesia, Señor, para animarnos, Señor, como creyentes a vivir para tu gloria, Señor. Bendícenos, Señor, y continúa bendiciendo tu iglesia en este día, Señor, que por fe, Señor, podamos tener esa convicción que tú estás entre nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. El día de hoy voy a dar inicio a una nueva serie expositiva y vamos a estar estudiando la segunda carta dirigida a los tesalonicenses, a la iglesia en Tesalónica. Y hermanos, mientras continúo estudiando, leyendo esta carta, me he dado cuenta de la relevancia que tiene esta carta para nosotros, tanto incluyendo también la primera carta que ya estudiamos. Lo que vemos en estas primeras dos cartas, amados hermanos, es las primeras cartas que Pablo escribió a la iglesia, de las cartas más tempranas, si no las primeras, según muchos teólogos y estudiosos. Y así que de alguna forma providencial vemos exhortaciones pertinentes a una iglesia que estaba viviendo específicamente esa primera generación de cristianos que se habían convertido al Señor, y estas exhortaciones que estaban viviendo, ellos vivían en un tiempo de gran tribulación y adversidad. Estos primeros creyentes, hermanos, vivían en un contexto adverso. Por un lado estaban siendo perseguidos por los judíos y por el otro lado estaban siendo entregados a los romanos. También las tensiones políticas entre judíos y romanos en sí mismo estaban siendo cada vez más y más fuertes. Y fue ahí cuando llegó el Evangelio de Jesucristo. En estas tensiones políticas, y después estos creyentes se convierten en medio de esto, y Cristo empieza a obrar en medio de la iglesia, en medio de estas circunstancias difíciles. Y hermanos,
Esto es relevante para nosotros, pues de una forma similar, aunque hay obvias diferencias, pero podemos meditar en esto y ver el ejemplo de estos primeros cristianos que estaban viviendo en tiempos culturales difíciles, adversos, con mucha incertidumbre, con muchas dificultades y tribulaciones. Pero podemos ver su ejemplo, hermanos, y ser animados, exhortados, inspirados para vivir de una forma que agrada al Señor. Una vez más, medite en el primer siglo y el glorioso evangelio es introducido. Personas vienen a fe y ahora se encuentran en medio de persecución y tensiones políticas. ¿Que no podremos aprender algo de estos creyentes? Y esta es mi intención el día de hoy, hermanos, que podamos aprender de estos primeros cristianos. Nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, tribulaciones, tanto particulares para cada una de nuestras vidas, pero también tribulaciones culturales, incertidumbres, que pueden paralizarnos, pueden desanimarnos. Pero esto, hermanos, no debe ser un impedimento para perseverar en la fe y crecer. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a ver el ejemplo de estos primeros cristianos. ¿Y cuál es la respuesta? Déjenme darles la respuesta de cómo debemos vivir en medio de tribulación, dificultades. Siguiendo el ejemplo de los tesalonicenses, ¿cuál es? ¿Cómo debemos vivir? La respuesta, hermanos, es que debemos vivir creciendo en la gracia de Dios. Incluso aún en medio de la tribulación, debemos vivir creciendo. Te hago la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que examinaste tu vida como creyente? Y examinaste tu caminar, no sé, tal vez 6 meses. ¿Cómo has crecido en los últimos 6 meses? ¿Qué tal el último año? ¿Cuánto has crecido en el último año? Y tal vez podrás decir, bueno, encontrar algunas excusas si es que no has crecido o te ves estancado, y podrás tal vez decir, bueno, es que he tenido dificultades, ha habido momentos difíciles. Bueno, esto no es excusa, como veremos el día de hoy. Tengan eso en mente, hermanos, cuánto hemos crecido en gracia. Y Pablo, hermanos, en estos versículos, en esta introducción a su carta, Pablo da gracias a Dios y se gloría de que los hermanos en Tesalónica, incluso en medio de sus tribulaciones, estaban creciendo en la gracia de Dios. El título de este sermón es Creciendo en gracia en medio de la tribulación. Y vamos a ver 3 puntos, hermanos, para los que toman nota. Vamos a ver los versículos 1 y 2, el primer punto, la fuente de gracia. El segundo punto, versículo 3, creciendo en gracia. Y versículo 4, gracia en la tribulación. Vamos a ver el punto número 1, hermanos, la fuente de gracia, versículo 1. Vean conmigo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, Silvano y Timoteo, a las iglesias de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando vivimos en medio de una tribulación, una dificultad, hermanos, una vez más, sea cultural o personal a nuestras vidas, esta tiende a producir una de 2 cosas. O te lleva a crecer en gracia la tribulación, la dificultad,
Te lleva a crecer en carácter cristiano, en el fruto del Espíritu, a echar raíces firmes y fuertes, o la tribulación te llevará a la incredulidad, apostasía, pues las raíces de la fe y su fruto no están firmes. Si recuerdan la parábola del sembrador, aquellos que escuchan la palabra y al momento reciben la palabra con gozo, pero esta cayó en pedregales, y el Señor dice que estos son, que porque no tienen raíz, sino que son de corta duración, viene que la aflicción o la persecución y tropiezan. Así que en este primer punto, y al examinar, hermanos, este primer versículo, el versículo 1 y 2 de segunda de Tesalonicenses, a ver cuán necesario es saber la importancia de crecer en gracia. Necesitamos entender quién es la fuente de gracia. Es necesario, hermanos, crecer, pero es necesario, incluso en medio de la tribulación, continuamente recordar quién es la fuente de gracia. Y aquí vemos lo siguiente. Vean una vez más, Pablo, Silvano, Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Pablo inicia su epístola usando esta palabra en. Y esta debe ser una palabra familiar para nosotros cuando leemos las cartas de Pablo. Y Pablo les recuerda a la iglesia que ellos están en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Este es un concepto, esta palabra en, es un concepto de una unión pactual. Los tesalonicenses, Pablo les está recordando en esta introducción que por la obra divina que se habían convertido de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y la promesa de Dios según el nuevo pacto, ¿cuál es? Que Dios toma a aquellos y según la promesa, Dios se vuelve nuestro Dios y nosotros su pueblo. Hay un pacto, hay unión pactual. Dios pactualmente, por una promesa, por un juramento y por santificación, por santificarnos, por apartarnos hacia Él mismo, por derramamiento de sangre, por la sangre de su Hijo, Dios nos aparta, y en esta promesa y juramento Dios nos hace suyos. Él nos compró con la sangre de su Hijo. Y ahora por su Espíritu, hermanos, participamos de santa comunión con Dios. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, Juan dice que el testimonio que Él les ha predicado, en el versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, es decir, con los hermanos, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, somos de Dios nuestro Padre y tenemos acceso a Él por el Hijo, quien nos compró con su sangre, y tenemos comunión, estamos unidos pactualmente con Dios por su Espíritu. Y ahora podemos disfrutar, porque su Espíritu mora en nosotros, podemos disfrutar de comunión con Él. Y esto es hermoso, hermanos, porque cuando meditamos en lo que significa estar en Dios y en el Señor Jesucristo, podemos tener confianza que como el Padre, como Él ahora es nuestro Padre, Él nos puede bendecir con toda bendición espiritual, como dice Efesios 1.
en los lugares celestiales en Cristo. Es una unión real, pactual. Y esta unión también Pablo la reconoce y recuerda en este saludo en 2 de Tesalonicenses. La da Pablo como un saludo. Recuerda esto, dice en el versículo 2, dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo en este saludo recuerda que es Dios quien nos da la gracia y la paz, que es en Dios y Cristo, unidos a Él, y es de Él quien podemos recibir toda bendición, pues Él es la fuente de gracia. Lo unimos de nuevo con el principio, hermanos. Estamos viviendo en tiempos de tribulación, o tú, si estás viviendo en tiempos de dificultad, es necesario que recuerdes a quién estás unido pactualmente. Dios te ha comprado por la sangre de su Hijo y te ha dado su Espíritu para que ahora puedas disfrutar de santa comunión con Él, y Él promete bendecirte y darte gracia para sobrellevar toda tribulación y dificultad. Y Pablo en este saludo de alguna forma es lo que recuerda a los tesalonicenses. Es necesario, hermanos, que recordamos quién es la fuente de gracia. Si te ves estancado en tu vida personal, ve a la fuente de gracia. Recuerda tu unión con Él y que Él es poderoso para darte gracia y toda bendición espiritual para crecer en tu vida como cristiano, incluso y especialmente en medio de la tribulación. Ahora, quiero que noten conmigo brevemente algo importante de este texto, de estos primeros versículos. Usualmente pensamos de nuestra unión personal con Dios y con nuestro Señor Jesucristo, pero poco pensamos de nuestra unión con Dios y con el Señor Jesucristo de una forma corporativa, es decir, como iglesia local. Noten cómo dice el versículo 1: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Pablo aquí escribe a la iglesia local. Y recuerda que la iglesia es aquella que está unida a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Pablo en otros textos menciona a los santos cuando escribe, pero aquí menciona a la iglesia corporativa. ¿Y qué es lo que quiero señalar con esto, hermanos? A luz de lo que estamos meditando el día de hoy. Lo que quiero señalar es que hay una bendición de gracia especial que solo se puede disfrutar en la iglesia corporativa. Como ya sabemos, es aquí en medio de los santos reunidos, unidos por un mismo espíritu, en amor, por fe, donde la gracia de Dios se derrama de una forma especial. Déjenme decirlos de una forma práctica. Es aquí en la iglesia bíblica por su gracia, hablando de nuestra congregación local, donde Dios derrama su bendición sobre los miembros de la iglesia local. Porque le pertenece, hermanos. Le pertenecemos a Él. Él compró a su iglesia y nosotros como congregación representamos a la iglesia que Él compró, y Él bendice a su iglesia. Él bendice a su iglesia, hermanos, en medio de la tribulación.
Dios bendice a su iglesia, que se reúnen por fe aún en medio de sus enemigos. Él bendice de una forma única a la iglesia local. Es por eso, hermanos, cuando vivimos en tiempos de dificultad y tribulación, vemos textos relacionados como en Hebreos que nos llaman ¿a qué? A no dejar de congregarnos. A no dejar de congregarnos. Hay una bendición especial en la iglesia local. Y lo vamos a ver más adelante en este sermón. Y en aplicación, hermanos, la iglesia puede una vez más pasar momentos difíciles, hablando corporativamente, tribulaciones, dificultades, pero ahí es donde el Señor bendice a su cuerpo, a su iglesia. Nos bendice y nos da el crecimiento necesario para su gloria. Hermanos, que seamos creyentes, que recordemos quién es la fuente de gracia, quién es Dios, y que seamos una iglesia local que recuerda continuamente a quién está unida, al Padre y al Señor Jesucristo, para así poder crecer en la gracia de Dios, incluso en medio de las tribulaciones más difíciles. Vean de nuevo el versículo 1 y 2. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hemos visto el punto número 1, la fuente de gracia. Ahora vayamos al punto número 2, creciendo en gracia. Creciendo en gracia. Y vean conmigo el versículo 3. Pablo dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Aquí Pablo da gracias y expresa su gratitud a Dios porque él ha sido informado que los hermanos en Tesalónica estaban creciendo en la gracia de Dios y en medio de tribulación, no en circunstancias cómodas, sino podríamos pensar que en unas de las más adversas que ha cruzado la iglesia en su historia. Vean el final del versículo 4 brevemente, como dice Pablo. El versículo 4 al final, Pablo dice: en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Así que Pablo da gracias por ellos en medio de estas persecuciones y tribulaciones. Y esto es hermoso, hermanos, cuando consideramos la primera carta, lo que ya hemos estudiado previamente, y vemos ahora esta segunda carta. Pablo en la primera carta, si recuerdan, le escribe a una iglesia recién convertida. Y Pablo da gracias, ¿por qué? Por la fe que estaba brotando, las vidas convertidas que estos tesalonicenses estaban teniendo y mostrando apenas aquellos frutos pequeños en sus vidas. Pero aquí Pablo no solamente da gracias por su conversión, sino que ahora da gracias por el abundante crecimiento que estaban teniendo. Vemos el crecimiento de los tesalonicenses. Y Pablo dice que esto es un deber. Vean cómo dice el versículo 3, una vez más. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Pablo se siente obligado a dar gracias a Dios. Debemos. Es una expresión de obligación de dar gracias. Como dice al final, esto era algo digno, esto era algo justo.
Era necesario que Pablo señalara este crecimiento que estaban teniendo estos creyentes. Y esto era digno y justo y necesario y una obligación, porque eran los tesalonicenses que estaban creciendo, pero era por la gracia de Dios en ellos. Pablo da gracias ¿a quién? A Dios. Pablo da gracias a la fuente de gracia y de todo crecimiento. Vean una oración contestada de Pablo. Retornen la página a 1 Tesalonicenses capítulo 3, perdón. 1 Tesalonicenses capítulo 3. Vean cómo Pablo oró en esta primera carta que los tesalonicenses crecieran en sus vidas. 1 Tesalonicenses 3, versículo 12, Pablo ora: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Vemos aquí una oración contestada del Señor. En esta primera carta Pablo ora que crezcan, que abunden, y ahora Pablo en esta segunda carta da gracias a Dios. Déjenme darles una aplicación de esto, hermanos. El comentarista, el puritano Matthew Paul dice: los cristianos están obligados a dar gracias a Dios por la gracia de Dios tanto en los demás como en ellos mismos. Y especialmente los ministros del Evangelio deben dar gracias por las personas que han sido convertidas por ellos y están creciendo bajo su mando. Esta es una obligación, amados hermanos. Dar gracias a Dios por el crecimiento que hemos tenido en nuestras vidas. Y una vez más te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que viste el crecimiento en tu vida y ahora puedes tornar y dar gracias a Dios por esto en ti? Es tu deber dar gracias a Dios. Es tu deber por dar gracias por las oraciones contestadas por Dios. ¿No es esto digno, hermanos, de nuestra gratitud cuando ves que has crecido en una área de tu vida? ¿Cuánto más cuando crecemos en medio y nos damos cuenta que hemos crecido en medio de pruebas y tribulaciones? Hermanos, tenemos una obligación, tanto como para orar por mayor crecimiento, como para dar gracias a Dios por este. Si no lo hemos hecho, si no nos hemos dado cuenta de esto, tal vez es tiempo que nos examinemos, que veamos si verdaderamente hemos creído en Cristo, que nos demos cuenta si verdaderamente hay una obra de gracia por Dios en nuestras vidas, por las cuales podamos dar gracias. Si no nos interesa esto, si no nos interesa el crecimiento en nuestra vida, te debes preguntar seriamente si has nacido de nuevo. Pero creyente, tú anímate y da gracias a Dios por las áreas que ves que has crecido para la gloria de Cristo. Y esto es sumamente necesario, hermanos, porque cuando vamos creciendo en gracia y vamos creciendo y abundando, y esto nos genera aún mayor confianza en nuestro Dios, para poder pasar las pruebas y tribulaciones. Si ignoramos esto y ignoramos la obra de Dios en nuestras vidas, entonces estamos cómodos, despistados, y las pruebas que vienen, que todos experimentamos,
o nos terminarán apartando de Él. Vean ahora conmigo el versículo 3 una vez más y vean particularmente en qué áreas estos cristianos crecieron. Versículo 3: debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pablo aquí menciona particularmente en qué áreas estos cristianos crecieron. Ahora, no está limitado a esto, pero esto es algo digno de destacar. Pablo menciona la fe y el amor de estos creyentes. Algunos teólogos han llamado estas dos gracias, estos dos frutos, gracias hermanas. Siempre van acompañadas la fe y el amor. La fe de los tesalonicenses, hermanos, creció, como dice un comentarista, su progreso fue de fe en fe. Y esto en lo práctico se vio cuando ellos asentaban la doctrina apostólica. Ellos se convencían más del Evangelio que por el cual habían sido salvos, se afirmaban y se arraigaban en este. Y esta persuasión de su feliz gozo de estar en Cristo fue aún mayor fortalecida. La fe de los tesalonicenses estaba firme y había crecido. Y si se dan cuenta, hay dos aspectos para el crecimiento. Es necesario el conocimiento para crecer en la fe, en tu confianza en Dios. Necesitas conocer a Dios. Necesitas conocer la doctrina de Dios. Y cuando digo doctrina de Dios, hablo de todas las enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios. Ahí comienza la fe. Tú no vas a tener fe en algo que no conoces. Los tesalonicenses, mientras recibían las cartas de Pablo, su fe crecía más y más y más. Hermanos, esto es necesario para crecer en nuestras vidas como cristianos, conocer a Dios, para que la fe sea aumentada y crezca. Y en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, podamos estar aún mayormente cimentados y arraigados en Cristo. Es necesario conocer a Dios. Y aprovecho para animarles una vez más, hermanos, como hizo mi hermano al principio del servicio, que puedan asistir a los estudios de los jueves, para que puedan aún crecer más en la doctrina de Dios, en la doctrina de Cristo, en la doctrina de la escatología, en todas las doctrinas que encontramos en la palabra de Dios, para que podamos ser como los tesalonicenses, que afirmaban más su fe y crecían más en Cristo, y su fe iba creciendo. Y así las tribulaciones y dificultades de la vida no los movían. Pero también noten cómo dice que su amor creció. Por cuanto vuestra fe va creciendo, el versículo 3 en 2 de Tesalonicenses 1. Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El amor, esta gracia, este fruto, estaba de igualmente creciendo en ellos. Y Pablo dice que abundaba más para con todos. Es decir, es como si Pablo dijera que el amor estaba no solamente abundaba, sino que abundaba más
y más sobreabundaba en la iglesia. Era algo reconocible dentro de la iglesia de los tesalonicenses, el amor fraternal que tenían los unos por los otros. Y Pablo aquí dice que este era el amor de todos. Es decir, la iglesia en general se veía el amor de Cristo en ella, el amor por la santidad, el amor por la verdad, el amor por las necesidades de los hermanos y el amor los unos por los otros. Cada uno mostraba amor para con los demás. Muchos comentan que muy probablemente en esta iglesia no había divisiones. Todos estaban en un mismo espíritu en la iglesia. Y esto, mientras meditamos la tribulación que estaban pasando, esto era providencial, pues Dios estaba uniendo a su iglesia y el amor de ellos se fortalecía más. Y hermanos, es nuestro anhelo y mi anhelo que podamos crecer tú y yo en amor, tanto como iglesia local, por amor, por la verdad, por la santidad, amor por la ley de Dios, amor por el Evangelio y amor los unos por los otros. Amor para que ninguno de nosotros se quede atrás, para que ninguno de nosotros, tentado por las dificultades, tentado por el pecado, caiga, sino que todos, unidos en un mismo espíritu, lleguemos, unidos por el amor, al final de la carrera. No solamente nos debemos interesar los unos por los otros en las cosas de este mundo, aunque esto es bueno y necesario también, pero ¿cuándo fue la última vez, más allá de preocuparnos por la salud o alguna necesidad física de algún hermano, que una vez más repito, esto es bueno y necesario, debemos llevar las cargas los unos de los otros, pero ¿cuándo fue la última vez que te preocupaste por la vida espiritual de un hermano tuyo en la iglesia? Donde te preguntaste, me pregunto cómo estará mi hermano en su caminar en Cristo. O veo a mi hermano desanimado, voy a darles palabra de gracia para que sea fortalecido. Le voy a decir que estoy orando por él para que sea fortalecido. Y así el amor de Cristo se muestra en la iglesia. Los tesalonicenses se preocupaban los unos por los otros. El amor se mostraba en medio de ellos. Y hermanos, vivimos una vez más, como inicié el sermón, vivimos en tiempos turbulentos. Culturalmente hay mucha incertidumbre en el mundo y en esta nación. Hay muchas tentaciones en el mundo. Hay muchos falsos evangelios en el mundo. Es un tiempo donde la iglesia necesita estar unida por el vínculo del amor los unos por los otros. Debemos crecer en amor. ¿Ves el amor en tu vida sobreabundar? ¿Crecer? Que esta sea nuestra oración a nuestro Dios, que sobreabundemos en amor en la iglesia los unos por los otros. Veamos el último punto el día de hoy, hermanos, y vean conmigo el versículo 4. Gracia en la tribulación, versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios.
por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pablo liga sus acciones de gracia a Dios por el crecimiento que ellos habían tenido en fe y amor, y dice que este crecimiento también es digno de acción de gloria. Es digno de gloriarse en esto. Y Pablo se gloría en esto. Y Pablo dice que se gloría delante de las iglesias de Dios por este crecimiento. Pablo, en pocas palabras, dice que estaba usando como ejemplo a los tesalonicenses delante de otras iglesias. Los usaba como ejemplo para estimular a otras iglesias a la fe, al amor y, como vamos a ver, a la perseverancia. A la perseverancia. Quiere usar este ejemplo de creyentes que a pesar de las tribulaciones, ellos crecieron. Ellos crecieron. Y este gloriarse, hermanos, Pablo está diciendo que es de alta estima. Cuando alguien se gloria bíblicamente, esto significa que estamos considerando algo en alta estima, digno de gozo y digno de aplaudir. Y Pablo se gloría en ellos. Ahora alguien podría pensar, bueno, no, la Biblia dice que el gloriarse es algo pecaminoso o es un pecado. Y bueno, esto es verdad. La Biblia habla de que gloriarse, por ejemplo, en tu propia sabiduría es pecado. Gloriarte en tus riquezas, gloriarte en tus propias fuerzas, ¿es pecado? Gloriarte en un hombre por ser hombre, como por ejemplo lo hacían los corintios, que se identificaban con Pablo, con Apolos. Y Pablo le dice, ¿por qué se glorían en los hombres? ¿No son todos de vosotros? No, hermanos, nos debemos gloriar en Dios. Otra cosa por el cual gloriarte está mal, gloriarte en tus propias buenas obras para salvación es pecado. Pablo aquí se gloría en los tesalonicenses delante de otras iglesias. ¿Pero a qué se refiere? Nosotros podemos gloriarnos, hermanos, aquí tal como Pablo lo hace, en Dios, en la gracia de Dios mostrada en los tesalonicenses, gloriarse por el crecimiento de la iglesia es algo bueno. Gloriarse en la cruz de Cristo, no en tus obras, sino en la cruz. Gloriarse en la herencia de Dios es algo bueno. Gloriarse en conocer a Dios. Bueno, aquí Pablo se gloria por el crecimiento de la iglesia. Y te animo, hermano, a que puedas ver el crecimiento en tu vida, ver el crecimiento en la iglesia y que te puedas gloriar en Dios por este. Y esto es lo que Pablo hace. Noten conmigo el versículo 4, una vez más. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aquí Pablo menciona otra gracia, otro fruto en el cual ellos habían crecido. Y ellos estaban creciendo y habían perseverado en su fe en medio de las tribulaciones. Y hermanos, noten cómo
Aquí Pablo dice de su paciencia, de cómo ellos perseveraban en medio de las tribulaciones. Los cristianos de Tesalónica, al ser perseguidos, sufrir dificultad, esto aún los fortalecía más en su fe. Y al ser fortalecidos más en su fe, los llevaba a perseverar en la fe y continuar la batalla que tenían delante. Ahora, ¿cómo puedes crecer en la perseverancia, en la paciencia? Esto es algo que nos debe importar. Bueno, Pablo aquí une la paciencia y la fe. Él ya había mencionado la fe, pero aquí la vuelve a mencionar y la une. Y la fe, hermanos, si recuerdan, es creer en Dios y su palabra y sus promesas, conocerle a Él y depositar nuestra confianza en Él. Solamente cuando hagamos eso podremos perseverar al conocer a Dios. Déjenme recordarles la semana pasada, cuando estudiamos el catecismo, cómo él describe lo que es un consuelo, y lo voy a usar para describir aquí y podamos entender lo que es la fe y la paciencia. El comentarista que escribió el catecismo, él dice que un consuelo es, podemos adquirir un consuelo cuando pasamos dificultades, cuando consideramos adecuadamente un bien. Este bien podemos decir que son las promesas de Dios. Tú vas a tener consuelo, hermano, cuando tú pongas tu mente en el bien, en las promesas de Dios. Y dice el comentarista, y así, cuando meditamos en esto, podremos mitigar nuestro dolor y soportar pacientemente el mal. Podremos soportar pacientemente el mal. Es decir, cuando consideramos las promesas de Dios y nuestra fe está puesta en estas, la esperanza que tenemos en Cristo, podremos soportar pacientemente el mal y el dolor y la dificultad. Y esto, hermanos, es la gracia de la paciencia. Poder llevar el dolor, la dificultad, cargarla, puesta los ojos en Cristo, porque consideramos Cristo como algo, un bien mayor que se nos ha prometido. Y confiamos en Él, porque sus palabras y sus promesas son verdaderas. Podrán matar el cuerpo, podrá venir la dificultad más fuerte a tu vida, y tú podrás llevar y soportar esto cuando consideras a Cristo y sus promesas. Y los tesalonicenses, hermanos, eran un ejemplo de esto. Eran un ejemplo. Tanto que Pablo los usaba como ejemplo en otras iglesias. Hermanos, vuelvo a insistir la importancia de crecer en el conocimiento de Dios, en la palabra de Dios, porque así creceremos en fe, así creceremos en amor los unos por los otros, así creceremos en paciencia y perseverancia, de tal forma que podremos soportar el mal y la tribulación de nuestras vidas. Podrán venir vientos, tormentas, pero estaremos firmes en Cristo. Déjenme recordarles un salmo. El Salmo 127 dice que es en vano trabajar, es en vano velar por protección en tu vida. Todo es en vano si Jehová no edifica tu casa.
Y recuerden las palabras del Señor en Mateo, que aquel hombre insensato es el que escuchó la palabra de Dios, pero la olvidó y construyó su vida sobre la arena, y vinieron las tribulaciones, persecuciones, dificultades de la vida, vinieron las tormentas y esa casa fue destruida. Hermanos, puede sonar un sermón bello y bonito, cliché, hablar del crecer en fe y paciencia, crecer en la gracia de Dios en medio de la tribulación. Pero hermanos, esto es de vida o muerte. Es de vida o muerte tu crecimiento en Cristo. Si tú no estás creciendo en tu fe, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo hasta que las tormentas de la vida arrasen con tu casa. Y esta es la locura de aquellos que escuchan la palabra y no se arrepienten y no van a la fuente de gracia para crecer, para pedir la gracia necesaria, para ser fortalecidos en su fe. Verdaderamente es una locura. Hermanos, que podamos crecer en la gracia de Dios. Déjenme darles dos cosas prácticas. Si tú estás creciendo en gracia y te vas fortaleciendo, déjenme darles dos aplicaciones, dos formas en las que puedes continuar creciendo, al igual que los tesalonicenses. Dos cosas prácticas. Primero, ¿quieres crecer en la gracia de Dios? Primero, atiende por la fe a los medios de gracia. Los medios de gracia, hermanos, conocemos, entendemos que son la lectura de la palabra, la predicación de la palabra, la cena del Señor, cuando celebramos un bautismo. Todos estos son medios por la cual Dios derrama gracia de una forma especial, espiritual, sobre su iglesia. Pero esta debe ser hecha con fe, porque si no lo hacemos con fe, de nada nos aprovechará. Podremos estar sentados domingo tras domingo, podremos participar de la cena del Señor, podrás leer incluso la palabra de Dios, podrás escuchar predicaciones, pero si no lo haces creyendo a Dios, por fe, que Dios verdaderamente utiliza estos medios para fortalecer tu fe y para que puedas crecer en gracia, de nada te aprovechará. Es necesario que te acerques a estos medios. Una vez más, la lectura de la palabra, atender a la predicación de la palabra, atender a la cena del Señor, orar a Dios con fe. Hermanos, son estos medios por los cuales Cristo nos dice y comunica sus beneficios para con nosotros. Estos son los medios, hermanos, por los cuales podemos aún crecer en amor los unos por los otros. Cuando celebramos la cena del Señor, ¿qué estamos haciendo? Estamos reconociendo y recordando la unión que tenemos con Cristo y los unos con los otros, y nos lleva ¿a qué? A crecer en gracia, a fortalecer el amor los unos para con los otros. Es necesario que atendamos a estos medios por fe. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra, pero la leíste creyendo? Que te acercaste conscientemente que Dios iba a bendecir tu lectura de la palabra. Y me refiero a bendecir, me refiero que Dios la va a usar por su Espíritu en tu vida, conforme a su voluntad, para hacerte crecer en gracia. Bueno, hermanos, atiende a los medios por fe.
y así vas a crecer. Y número 2, hermanos, y esto se relaciona a los medios, y ya lo mencioné en el sermón. ¿Quieres crecer en la gracia de Dios? ¿Quieres crecer en tu fe, en tu amor, en la paciencia, en la perseverancia? Número 2, no te dejes de congregar. No te dejes de congregar y no te distancies de tus hermanos. Como mencioné, es en medio de la iglesia local, de la congregación, donde Dios derrama su bendición sobre su pueblo, donde los medios de gracia son administrados y dados al pueblo de Dios. Y ahí, hermanos, de forma práctica, es donde los unos a los otros nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Es ahí donde el amor de Cristo se ve por medio de otros creyentes. No te dejes de congregar y no te distancies de tus hermanos. Y así vas a crecer en la gracia de Dios, atendiendo a lo que Dios nos ha dejado para nuestro beneficio. Y seremos, hermanos, una iglesia, por la gracia de Dios, si Dios lo permite, una iglesia semejante a la iglesia de los tesalonicenses, que en medio de la tribulación creció en la gracia de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos ante ti, Padre, reconociendo, Señor, que te necesitamos, que es tu gracia la que nos salvó, y es tu gracia, Señor, la que nos sostiene, y que de una forma ordinaria, práctica, tú nos has dejado esos medios para crecer, para soportar la tribulación, para soportar la persecución y aflicción, Señor. Señor, permítenos que por fe podamos atender a estos medios. Señor, permítenos crecer en fe. Señor, permítenos conocerte más. Y así, Señor, ser transformados y perseverar. Señor, te pedimos, Señor, que tú obres por tu palabra, Señor. Confiamos en ti, Señor, que eres la fuente de toda gracia, Señor. Recordamos nuestra unión contigo, Señor, que tú nos has comprado, Señor, y nos has unido a esta iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.